Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, como siempre, queridos amigos, y nos ayuda para que podamos siempre mejorar. Añandeya Eguriayepa el domingo pasado, que fue el 7º domingo del tiempo ordinario, hace tereigo Ñandeyara la eyerurea Ñande, perdonar al enemigo, amar al enemigo, rezar por el enemigo. Aupea Ñandejina el enemigo. Ahora Ñande haya por las preguntas retóricas famosas de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si después pierde su propia vida. Y este es nuestro tiempo, queridos amigos. Tiempo. Lleva como mundo ape área ape ala ñande pues no araña mindu uya hechaña mañá. Ape chaña ñemo kene hañamba apo lleva yaguataya ope apere. Todo lo que el Señor nos ofrece y todo lo que el Señor nos va regalando. En este 8º domingo terminamos con esta semana, que ni una semana, porque miércoles, miércoles de cenizas, este tiempo de Cuaresma. Queridos amigos, pero ¿por qué la Cuaresma, la ñandé, en estos 8 domingos lo que la palabra de Dios nos pide y nos exige para que pongamos en práctica? Es muy difícil realizarlo, muy difícil cumplirlo, muy difícil ponerlo en obra. Sienda einalandika tu jala ñamo hija ya po de yaro yeruaña de da ayupeala ya sino que ñande incatula ya porque ñande yara come en bañan de esa inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. La ñande que hanguaya ñamo hanguaya esta creación que puso en nuestras manos. Pero ya lleva que en la debilidad humana, en nuestra propia debilidad, muchas veces lleva del evangelio, ya sosopaiteo y y eso es lo que podemos ver en nuestras estructuras de pecado. Eso es lo que podemos ver en las estructuras de nuestra propia sociedad, que no estamos viviendo de acuerdo al evangelio. Ya es ponantena, lleva con ambas pero con una intención. Daila ya es aguante, daila ya juzga, sino que cada uno va a ser juzgado ciertamente por el Señor, sino que para ayudarnos como comunidad, para cambiar nuestra vida en primer lugar. Porque en la medida en que nosotros cambiamos, queridos hermanos, ciertamente que nuestra familia, nuestra iglesia, ñande, tu ya cambiaron, entonces tu ya cambiaste la de sociedad. Aunque ya ve, ya pota ve cambio ñeco te imagina para nuestra sociedad, sobre todo para esta nación tan rica, ¿verdad? Tan rica, que Dios nos ha dotado y nos ha donado de grandes gracias. Ya domingo ñande con la primera lectura que hoy nos ofrece a través del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 27, los versículos 7 al 7. Cuando se zarandea la criba, quedan los residuos. Así los desechos de un hombre aparecen en sus palabras. El horno pone a prueba los vasos del alfarero, y la prueba del hombre está en su conversión. El árbol bien cultivado se manifiesta en sus frutos. Así la palabra expresa la índole de cada uno. No elogies a nadie antes de oírlo razonar, porque allí es donde se prueban los hombres. Palabra de Dios. Pero se dan cuenta, queridos amigos, que
en la medida en que nos va poniendo algunos ejemplos tan importantes de el quehacer del hombre que nosotros conocemos en la naturaleza, la misma lógica de la naturaleza, o esa caña de verdad, cada uno, como decimos, por las buenas obras que nosotros estamos viendo, por los frutos vamos a conocer el mismo árbol. Les iba poniendo muchos de estos ejemplos. Cuando se zarandea la criba, la bañandella poina lleva zarandear, colar ya ñandea lleva, ama el obita bebé. A bebé obita y cusuhuepe y bahía y pirecue, las cosas que serán tiradas afuera, ¿verdad? Y entonces por eso dice zarandear la criba. Quedan los residuos. Pero hay pirecuena. Así los desechos de un hombre aparecen en sus palabras. Queridos amigos, qué importante que es esto. Porque los desechos se están refiriendo directamente y bahía ñandella huerecoajina, tendo baleya ñandella ejena, por sus palabras. Es decir, que Icatula ñandeñe ereilla es etamba, ella lleva ña promete etamba, pero después al final, queridos hermanos, quedamos como el famoso Pinocho, pecheite veñaneti porque ñande yapú. Francisco Oigo, como lleva en el León con tú, fue eso, ¿verdad? En ese famoso discurso que hizo, pero ahorita venían acá, me lleva ahorita con a veces, por lo menos en hindú, como el Papa expresaba, ¿verdad? Entonces miraba y con ese gesto que él hacía, el Papa, pésame, mañana hoy, como mañana hoy, alguno europeo nos lleva ahí, qué mentiroso que es obvia. A ver la escena, los desechos, queridos hermanos, se van conociendo, dice, aparecen en sus palabras, señande. Aparecen en sus palabras. El desecho del hombre, las promesas no cumplidas, las palabras entonces lanzadas simplemente porque de yurú intemalareñe ereina ere cualquier cosa. Entonces Bechagua lleva la aña prometea, lleva, no, allá te caña, no, allá te droga. Yo estoy nomás luego con ellos, ahí si alguna vez en la juventud, lleva. Yo soy nomás amigo de ellos. No, yo no hago nada, yo estoy nomás, les acompaño nomás, les ayudo nomás. Opere yo, derezapetambare yo, inarebabare yo, y yo estoy nomás con ellos. Yo estoy nomás con ellos. O sea, aquí, queridos hermanos, el zarandear. El Señor nos zarandea, quiere decir, ñandembo kushuina, ahí ñandeina, o el ande guina porque ñande yara, ñande no ñande yara, ñande apicutuina, y ñandea, ñande gueromandu, ahí namba, ebala yayapoa, hamba ella pa ñande, yayapo beja eoyerurea ñande. ¿Cómo cumplimos tantas cualidades, tantas riquezas tan lindas y tan positivas que cada uno de nosotros tenemos? A veces se mandó antes una de las frases famosas, ¿verdad?, de San Juan Bosco, que decía con respecto a la juventud, porque hombre, por la juventud un día, y cuántos valores, cuántas riquezas tienen estos jóvenes, y San Juan Bosco. Lastimosamente que ellos no saben todo lo que valen y todas esas cualidades y riquezas que ellos tienen en su corazón. ¿Y por qué? En su reflexión San Juan Bosco ciertamente estaba diciendo a la sociedad y nos estaba diciendo a cada uno de nosotros. Ahí le decía a su paicuera, ¿verdad? Ahí le decía a los colaboradores, los cooperadores, a las personas que le acompañaban, ¿verdad? Upeago dice, ina, dale, a yepopete, veme a pecue, que na peñica tu janguaisha, pesarán de ahí, a peja, cae su pecuera, todo lo que ellos valen, todo lo que nosotros podemos hacer, pero seriamente. Pero para eso, queridos hermanos, miren después lo que continúa diciendo el autor de este libro. El horno pone a prueba los vasos del alfarero, ciertamente. Y lo más lindo, y la prueba del hombre está en su conversión. La prueba del hombre está en su conversión. Quiere decir que ñandella yesha cuatacoave, cuando nuestro país verdaderamente crezca, cuando nuestro país verdaderamente tenga autoridades que valgan la pena, y que hagamos lo que estamos, no solamente digo prometiendo, sino que lo que estamos organizando. Porque si estamos en la miseria o si estamos en una situación tan mala, queridos hermanos, es porque ya falla la organización. La conversión tiene que ser siempre hacia Dios, pero para que redunde en beneficio de lo que nosotros estamos construyendo aquí, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe
dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector, ni maldad ni justicia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. Queridos amigos, estamos con Yarañe Dominical en este octavo domingo del tiempo ordinario. Y con este domingo iniciamos la última partecita de esta semana, la octava semana. Volveremos después de Pentecostés con la novena semana del tiempo ordinario. Lo interesante, queridos amigos, es que hoy, cuando reflexionamos con la palabra del Señor en este octavo domingo del tiempo ordinario, nos está exigiendo, decíamos ya desde la séptima semana y los anteriores también, ¿verdad?, de lo que hemos escuchado en la propuesta que el Señor nos traía a través de su palabra, la exigencia de que nosotros necesitamos antes que nada convertirnos, liberarnos de nuestros pecados, purificarnos de nuestros pecados, adherirnos sobre todo entonces a la propuesta de un Señor, Dios nuestro, que nos ofrece todo, pero que necesitamos ser perdonados en primer lugar,
ser purificados por el Señor para que asumamos verdaderamente la responsabilidad que Él deja en nuestra vida, en nuestras manos. Queridos hermanos, esta segunda lectura pedagógica que nos ofrece la Iglesia en este octavo domingo es de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Queridos amigos, esta es la carta que está escribiendo, una partecita, ¿verdad?, de la carta en que Pablo anima a su comunidad. Pero ciertamente mira la realidad. Y todo va bien, todo va espectacular. Pero simplemente decimos eso cuando nos estamos nosotros mismos aprovechando de situaciones que son situaciones ilícitas, queridos hermanos. La lógica, el pensamiento, el ponernos ante los valores y los criterios de las normas y leyes del Señor, upeago ella capa mañana, o mombe upa mañana. La ñande poco vinohina, ñande mondarojina, lleva ñande yapurojina. Y cuando hacemos tantas cosas que no pertenecen absolutamente al hacer del cristiano. Eso no pertenece, entonces, queridos hermanos, a la característica del seguidor de Jesucristo. La secuela Christi siempre es muy exigente. Ya desde los domingos anteriores, principalmente el séptimo domingo, nos decía amar, ¿verdad?, al enemigo, perdonar al enemigo, rezar por el enemigo. Todo esto nos invita a una conversión seria, porque la ñanderupi ñande yejerupinte, diga tú a ella ya poco amba ego así ñande ya pues a pecha ñanderejerupinte. Tenemos que tener esa gracia del Espíritu, ese ruaj que nos mueve, el alma y la gracia de Dios que nos inunda para que nosotros podamos dar estos pasos. Y esta primera carta del apóstol nos dice: hermanos, les voy a revelar un misterio, vamos a ver. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Queridos amigos, esto significa muy bien para nosotros que estamos en un camino siempre de progreso, un camino de transformación, un camino de bienestar. Pero para eso tenemos que mirar, entender, saber cuál es el pedido del Señor en esta revelación de su misterio. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: la muerte ha sido vencida. Aquí hay elementos importantes. Primero, la entonces quiere decir que hay un condicionamiento anterior. La ñande, ya pojanua, se cumplirá. Ya pojanua, veñande yara oyeruejai se cumplirá la palabra de la Escritura. Peñande yara veñande yara iba cueñandeja peñande yara. Ojo cuavoa iñande se yo que espera. Cuareje jaego peñica tuta la penguaje pona la pendera pero ame. Da pe ya no pe anda penguaje mo ay upeare se añe moi ave pendea pues te ve yo agua ta hanguaisha peja hanguaisha peñemo parete hanguaisha ve ave yusendia. Secuela Christi, seguimiento de Jesucristo, entendimiento de esta propuesta del Señor. Y por eso nos está diciendo: se cumplirá. Entonces, se cumplirá la Escritura,
la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. No estamos hablando simplemente de una corruptibilidad de la carne, corruptibilidad de nuestro cuerpo, queridos hermanos. La muerte verdadera es aquella muerte que nosotros espiritualmente vamos asumiendo. Ñande oíjate cuya cágina lleva una muerte espiritual. Ñande yara ñande de una resurrección, de una incorruptibilidad, de haber vencido a la muerte. No nos dejemos llevar por lo que los obispos latinoamericanos también habían hablado en el documento, la cultura de la muerte. La Iglesia siempre insistió sobre este aspecto. Entonces la naña en Dusea lleva naña en Dusea ¿por qué? Y porque en el fondo yo puedo andar añade llegó por ahí que en lugar de dar vida, en lugar de ponernos al servicio de la construcción del reino de Dios, ñandela ya pues en allá poipe ita allá tenaya poipe imba evaía dentro de la misma comunidad. Y cuando la comunidad comienza a corromperse, cuando la comunidad comienza a podrirse, ciertamente que después va a ser bastante difícil. Y más todavía si una sociedad ya se ha impregnado con esa enfermedad. Metástasis, o ya rapama, ñande ya rapama en todas las instituciones. Todos pensamos ya de una o de otra manera muy egoísta. Pero queridos hermanos, todos seremos transformados, ñande yara. La presencia de Cristo y la presencia de Dios en nuestra vida tiene que ser una presencia transformadora, liberadora, que nos envía para hacer algo lindo y positivo. Cuando lo que es corruptible se revista de la corrupción y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces es ahí donde nosotros, queridos hermanos, vamos a decir: muerte, ¿dónde está tu hijo? Porque estamos despiertos, estamos atentos, estamos luchando siempre contra todo aquello que nos puede llevar por un mal camino. Porque lo que provoca la muerte es el pecado. Entonces no estamos hablando simplemente de una muerte física, sino que estamos hablando de una muerte espiritual, de una muerte nuestra, donde yo diría más bien nuestros antivalores, los que van contra los valores del Evangelio y la buena noticia de Jesucristo, nosotros mismos es como que le damos viento y pantalla, ya y lluvia lleva, dale. Ñañembojalero, pero ñañembojalero del mal. Y lo que da fuerza al pecado, ¿verdad?, es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, pidamos esta gracia al Señor. Ya gracias, Señor, porque nos diste esta conciencia tan importante de reconocerte a ti en las cosas creadas. Y sobre todo nos diste a nosotros la responsabilidad para llevar adelante esta nueva creación, el reino de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más
lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros en este octavo domingo del tiempo ordinario. Y con esto estamos terminando esta semanita, que son lunes y martes más vamos a tener, porque el miércoles 5, si yo que Ñande Yara Ñe'e, pues no te imaginas, el tiempo de la cuaresma, tiempo cuaresmal, 40 días ya hasta el miércoles santo, es decir, de la Semana Santa. Upebe llamamos ata, upebe opata la llana de Semana Santa, pero ya mañana todas las exigencias que el Señor nos está poniendo aquí delante desde su palabra, nos está exigiendo, va el ayapoana. Upebe goñande ya enduriré con porque hipojían de enguará durante estos 8 domingos que se fueron presentando, en donde ahora le decimos a Dios, tiempo refere ya es Ñande Yara, tiempo refere, porque hay que tener un poco de descanso, hay que tener un poco de tiempo para que pueda yo deglutir, entender, saber. Entonces añamindu usea lleva pendeñe ereje, va para la yeruera seina porque me pedí el amor al enemigo, me hago así de Yara. Va esa chicatula ayapoy así, y estas lecturas también del día de hoy. El hecho de que nosotros todos, dice, seremos transformados. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es pedagogía? ¿Cuál es el camino? Va a Ñande Yara la ñande. Ñaña transforma imita como sociedad. Va el aro yapona, va el aro yapona. Entonces, queridos amigos, esta tercera lectura, digamos, el Evangelio del día de hoy es de San Lucas, capítulo 6, del 39 al 45. Jesús hizo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en la tuya? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se ni se cosechan uvas de la zarza. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor.
Queridos amigos, qué interesante esta segunda lectura. Tercera. Ya estamos en el Evangelio, capítulo 6. Aquí, queridos amigos, como ya estamos concluyendo, ahora nos dice cuáles son los criterios. Los frutos. Este es el criterio número 1. Porque te pone varias comparaciones, ¿verdad? Árbol malo, no hay, dice árbol malo que dé frutos buenos. No hay árbol malo que dé frutos buenos. Así es que primero tenemos que mirar dentro de nosotros. Bateco bañade. Ñande bueno formal vaina. Taba ñande aemandi hoy ya lleva. Va ella guava ñande. Mirar, entender, saber, conocer, queridos hermanos. Y aquí nos pone así algunas preguntas retóricas muy importantes y también alguna sabiduría en que Jesús nos está explicando y nos está mostrando este camino hacia la salvación y la redención. Hizo esta comparación, dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior a su maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Esta es una frase muy dura, es una pregunta retórica al mismo tiempo, porque peago ñande en guanajin. La ñande ya mañana ya evamina la Jesús y acue mamina la oicoa, acue se recuerda, etc. No. Cuando ñande ya mañana ya esa yepa ña mindu ua ya peala ñande ya y se ina coanga. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo? Deja que te saque la paja de tu ojo. Pero continúa, ¿verdad? Primero luego ya la actitud. Porque a veces se la nojeta ya depender esa nojeta ese mal que nosotros mismos estamos maquinando. Mal de ojo. Te echo el ojo, pero de una manera negativa. ¿Cómo ves que está en peligro? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la caja de tu hermano? Tú has oído que si tú estás simplemente juzgando a tu hermano sin mirar cuáles son verdaderamente tus defectos, mami va a ir de Yara. Hipócrita. Hipócrita. Débete hipócritas, amigo. Saca primero la viga de tu ojo. Miren la comparación que el Señor nos pone. De ereco vender esa clave, de ereco la viga. La viga. Tenés una viga. Y sin embargo, vos con esa viga que tenéis dentro de tu ojo, de ere ya posee lleguina, ure ya posee, y poná, para sacar, dice, la paja que tiene tu hermano. Pero te llama hipócrita. Porque en derecha esa pego y se nada dero amocoy. De magatula chuñemos santos yeres tantas cosas, pero sin embargo tu vida, queridos amigos, no es una vida digna para ser modelo, testimonio y ejemplo para estas personas con las que estás conviviendo. Y por eso justamente le está diciendo, ¿verdad? De esta manera. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo es que vos le vas a sacar nada más y nada menos que en la libertad lo que es mortal se revista de inmortalidad? Entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida y por eso nos preguntamos, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Que sigue este día ñande la ñantende ponano ina ñamindu urirea ya ese ñande yara hoy cual que sea ñande podemos decir, bueno, muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está tu victoria? A vende, diga tú y erepea que es una victoria porque nosotros tenemos la fuerza para luchar contra este mal. Pero es cierto también, si nosotros vamos del otro lado, de la oposición, lo negativo, claro, queridos hermanos, aquí también nos va a decir lo mismo. No corresponde entonces
a ninguno de nosotros estar mirando y juzgando a las personas como tal. Y antes yo que recuerda la igatuela ya puede bañar mañana esa la ibaía, y en todo caso tenemos que ayudarnos. Tenemos que hablar, pero no para juzgar, porque está en lado juzgar, pero veo pesado, etcétera. Pero no me voy. Lo esencial y lo fundamental es ese compromiso para que podamos nosotros ayudar a la gente a cambiar. Así que, queridos hermanos, demos gracias verdaderamente a Dios, que nos ha dado la victoria a nuestro pueblo. Y ahora, queridos amigos, nosotros vamos a volver enseguida con más. Y ande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de ponerse de acuerdo con su mujer, Dorotea Wyss, con la que tuvo 10 hijos, Nicolás de Flue, a los 50 años, decidió convertirse en ermitaño. Vistió un sayal de peregrino y se fue a buscar un lugar lejano y aislado para dedicarse a la oración, a la contemplación y al ayuno. Pero mientras caminaba de noche, un extraño campesino le dijo que Dios lo necesitaba en su país y cerca de los suyos. Y sin decir nada más, el campesino desapareció de su vista. Dubitativo, se arrodilló a orar en medio del camino, y un cegador rayo de luz descendió del cielo, penetró en su carne, contaba después Nicolás de Flue, como un afilado cuchillo, y quedó inconsciente un buen rato, al cabo del cual se incorporó, retornó sobre sus pasos, y el mismo haz de luz lo guió hasta la saliente de una roca en la que se refugió, junto a un riachuelo en la hondonada de Ranf, muy cerca de su familia. Con dinero donado por el ayuntamiento, entre los vecinos y sus hijos, le construyeron una casa rudimentaria, como él la quería, y una capilla con una ventana entre las dos para poder asistir a la Eucaristía sin moverse de su oratorio. Y es que Nicolás de Flue contaba con el aprecio de todos sus conciudadanos, porque con el grado de capitán defendió a su patria de las invasiones austriacas. Luego lo nombraron juez del cantón de Obwalden y se convirtió en el gran conciliador de Suiza, hasta el punto de que cuando varios cantones, o sea, los estados, es una federación, estuvieron a punto de enfrascarse en una guerra civil por rivalidades políticas, medió entre ellos en 1481 y logró constituir la Confederación Helvética, que desde entonces es la base jurídica y administrativa de Suiza. Por esto, Nicolás de Flue fue proclamado padre de la patria. Así las cosas, reyes y políticos de toda Europa acudían a la choza del hermano Klaus, como lo llamaban ahora, para solicitarle consejo, pero los atendía a ellos después de curar a los enfermos y confortar a los menesterosos que buscaban su consuelo. También iban curiosos, oígase bien, que querían corroborar si era cierto que nunca ingería alimentos. Y era así, en efecto. Desde que el rayo de luz, aquel, lo derribó, jamás volvió a comer. Su único alimento, comprobado por testimonios fidedignos y documentos que se conservan en la parroquia de Sachsen, el único alimento era la Santa Comunión diaria, y tomaba un poco de agua 2 veces a la semana. El 21 de marzo de 1487, día en el que cumplía 70 años, el hermano Klaus irradiaba una luminosidad especial cuando el sacerdote que celebraba la Eucaristía se arrimó a su ventana para darle la comunión. Una vez recibida la hostia, sonrió dulcemente y expiró arrodillado.
Al proclamarlo santo en 1947, el Papa Pío XII dijo: si durante 20 años el hermano Klaus solo se alimentó del pan de los ángeles, esta gracia de Dios es la recompensa por su dominio de sí mismo y de su mortificación por amor de Cristo. Por eso hoy, 2 de marzo, día de su festividad, debemos recordar que efectivamente la comunión sí es el pan de vida eterna. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, estamos volviendo con Yande Yarañe Dominical. Y ahora, queridos hermanos, estamos con este segmento que se llama Yande Yarañe Responde. Y en esta oportunidad respondemos a las preguntas que ustedes siempre nos envían. Aquí tenemos los numeritos, pueden llamar, pueden enviar sus mensajes. Y en la medida de las posibilidades, siempre Yande Yarañe responde a estas palabras, a estas inquietudes, a estas curiosidades de lo que ustedes van preguntando. Hoy la palabra que tenemos aquí es con respecto a la ceguera, porque el Evangelio nos decía justamente que un ciego no puede guiar, dice, a otro ciego, porque los dos caerán en el mismo pozo. Y esta es la verdad, es una forma muy interesante como Jesús nos hace recordar. Cuando se habla de ceguera, enseguida miramos la contraposición, la oposición de la ceguera es justamente el ver. Yahisha lleva. O si no, la iñiputumbaro hinañandejewi. Todos son simbologías dentro de la Biblia, nos hace entender, soy ciego. Estoy ciego y por eso estoy en la oscuridad. Estoy ciego y por eso estoy en el pecado. Estoy ciego y por eso no soy capaz de cambiar mi propia mentalidad, mi propia vida. No soy capaz de cambiar porque daya yeheshakwai, ahí está. De la dere yeheshakwai, no, eso es el mirar, el verse, ¿se dan cuenta? En oposición justamente a lo que es la clarividencia, se me aclara todo, koanga, a yeheshakwa. Esto también es interesante porque encontramos en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y tantas veces viene de una manera unida, ¿verdad? O sea, la palabra ceguera, la palabra mudez, uno es mudo, o el que no oye, el que es sordo, ¿verdad? El que no habla, el que no ve, el que está paralizado, en fin. Son expresiones maravillosas que utiliza la Biblia simplemente para decirnos cuál es nuestra actitud frente a la construcción del reino de Dios. O soy un ciego y no me doy cuenta de lo que Dios me está pidiendo en este mundo, en este tiempo. Uno es. Segundo, soy de aquellos que no escuchan el Shema Israel, no obedezco al Señor. O soy mudo, es decir, no soy capaz de denunciar o de hablar o de proclamar o también justamente de glorificar a Dios, porque eso es también el hablar, el gritar, el pronunciar
alabanzas para el Señor, ¿verdad? Bueno, todas estas expresiones, queridos hermanos, hoy en este segmento. Vamos a concentrarnos y vamos a escuchar un poco, vamos a procurar entender lo que significa esta palabra ceguera en la Biblia. Entonces, queridos amigos, aquí el escuchar la Torah, ver la gloria de Dios de la Torah. Vais a ver la gloria de Dios, kabot, el peso de Dios. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros tenemos que mirar, ver y admirar esa misma grandeza y ese mismo regalo, peñan de Yara, ojo cuabo cueñan de Guaná, o me eva cueñan de Guaná, apeñan de Yagüero Guatana, lleva coñan de Recobe y esta sociedad, ¿verdad? Tenemos que verlo. Si nosotros no lo vemos, jamás vamos a poder cambiar y transformar nuestra misma sociedad. Entonces, de acuerdo con todo lo que dijimos, queridos amigos, ahora vemos que lo esencial, que es explícita, la confluencia de los motivos de la ceguera. ¿Cuál es la confluencia, verdad, de estos motivos que nosotros tenemos para la sordera, para la ceguera, para la mudez? Tres elementos esenciales en la palabra de Dios. Confluencia y llena estos tres elementos que se encuentran entre ellos. Ser ciego, ser sordo, ser mudo. Estas tienen sus confluencias, ¿verdad? Que es muy interesante. Y esta es la que presenta el fundamento teológico principalmente, que nos hará entender cuáles son nuestras incapacidades para una relación verdadera con el Señor. Ahí se imagina cuáles van a ser nuestras incapacidades para poder seguir las propuestas, los mandamientos que el Señor tiene para con nosotros. Así es que, si yo que fuera mañana, por lo que el Señor nos está diciendo. El texto que encontramos aquí, Éxodo 3, 4 al 17, en que debido a la objeción interpuesta por el patriarca, en este caso, ¿verdad?, que es Moisés mismo, que se encuentra ahí en el desierto con el Señor, sobre su condición, él dice que es torpe de boca y de lengua. Dios le responde a través de una serie de preguntas retóricas que pretenden subrayar su carácter fontal, es decir, de la fuente, tanto de la capacidad de hablar y de ver, los aspectos positivos, como de la mudez también, la sordera y la ceguera, aspectos negativos en cuanto a la carencia de las facultades que nosotros tenemos para expresar algo. Dios mismo aquí le va a decir, ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo? ¿Quién hace al sordo? Al que ve, al ciego. No soy yo, Yahvé. Entonces quiere decir, queridos amigos, que la causa última de la ceguera, de la sordera, no se pueden desconocer como responsabilidades que nosotros tenemos. Responsabilidades. Porque ñande ya hubiera copaite, peñande yara o me embaite ñande las capacidades y las facultades. Quiere decir que aquí vamos a entrar ya en un aspecto más bien que nosotros le llamamos el aspecto moral. Al aspecto moral, peñande ya y que no, o moral dice, de reicua pona hinalo y pona lo y vaya. ¿Veis? La moralidad. De reyesacua, ¿viste? El ver. Reyesacua, ver la realidad. Sabes lo que está bien y lo que está mal. Pero amba el pecado, amba la moralidad. Haricuara moyepela iba y jainape de reyapoda, reyapoye, hareyapo. Andene penay hareyapo, oh ese. Nemonda, oye, ende, nemonda, ani nemondave, anilan de yapu, anin de yapue, de kau, anilan de kau, anila de kau, anila de droga, anila de coberubi, redifamandera pichabe neñere, anila neaten, etc. Reikua pona, reikua, pero reikua aramo yepe, reyapoye. Upea se yo que fuera, upea dice moral, moralidad. Sabiendo lo vuelvo a hacer. Porque Dios nos ha dado esa inteligencia, ¿verdad?, tan importante para discernir, para saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces ya lleva
Yacueta ñapuata yaeta, bueno, por aquí yo tengo que caminar. Porque peala ñandeyara yeruea sheika tu hanguaisha la ayapoveti tape pona mija ay cuame me ese la pisacuera a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a los demás, a la sociedad. Esto es lo que yo le tengo que dar y le tengo que ofrecer. Entonces nos llama la atención, ¿verdad? Porque peña ñamindu uhanguaina, entrar, mirar, saber, entender, conocer y decir entonces qué es lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Entonces, queridos amigos, hay muchas otras palabras, ¿verdad?, en las que nosotros vemos cómo vamos rompiendo la misma alianza con el Señor. Porque cuando el Señor nos ofrece esto, es en un don, en un regalo, y por lo tanto, cuando Dios te da algo, nosotros entramos en una alianza verdaderamente con el Señor, en un pacto. Porque llame en deupea, rey purupona hanwayev. Yo te he dado los ojos para que lo utilices bien. Te he dado el oído para que lo utilices bien. Te he dado la capacidad entonces del ver, del escuchar, del hablar, pero para que los uses a favor de tu pueblo y de tu gente. Pero nosotros, este recurso tan importante, ¿qué es lo que hacemos? Rompemos con el Señor. Aubeares de Yara tienen boca y no hablan. Tienen oídos y no ven, tienen y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Vean de Yayuhu en el Salmo 115, versículos 5 hasta el 7. Y así la relación, queridos hermanos, que tenemos aquí nos indican a nosotros que Dios nos ha dado todo. Entonces nosotros muchas veces, ¿verdad?, lastimosamente dejamos pasar las injusticias, dejamos pasar todo aquello que al final de cuentas va contra nosotros mismos, ¿verdad?, porque nos van destruyendo. Naña henduyete. Ya de cola de escáner mío esa pollo y para la droga, mira lo mismo, a estar tranquilo. Amo y tema un bureo, a jeriremos, oye, pillaza, vamos a paraguayo, hoy vamos a ir, va a pauta, bebé. Y así. Así que, queridos hermanos, esto que hoy el Señor en este octavo domingo, ¿verdad?, nos está proponiendo, que es con respecto al ver, que también en nuestro dulce idioma guaraní, ¿verdad? Nosotros tenemos esta frase, que ustedes saben que el guaraní es tan cercano al hebreo en sus expresiones, porque son lenguas antiguas, ¿verdad?, lenguas primitivas. Añandego ya de hoy, vea, ¿viste? El verbo, hoy. Todo esto va en relación más bien a nosotros. No es que vos no ves. Deben enderezar esa, ahí le echaré pilla para oír, para oír. Pero dereye esa clase. Y ese es el peor pecado, queridos hermanos. Y eso es lo que hoy el Señor nos está diciendo con esta hermosa palabrita teológica, evidentemente. Vamos a mirar la comprensión sobre la ceguera y también sobre la sordera en el Nuevo Testamento, es decir, cómo repercute esto que estábamos viendo, porque lo que estábamos viendo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los ciegos y los sordos y mudos hacen parte de un conjunto mucho más amplio de personas oprimidas por las dolencias y las enfermedades, entre las que se encuentran además los cojos, los leprosos, y la especial atención de Jesús a esta gente. ¿Me entendés? ¿Recuerdan? Y más aún, Jesús les restituye la salud, les ofrece y les hace llegar la salud. ¿Por qué? Porque se utilizan estos elementos de la enfermedad para decir cuál es la condición del hombre, cuál es nuestra condición. De la enderezatuma, porque de ella se la iba ahí. De la enderezapea, mejor dicho,
Sí, hoy por ahí la endereza pene de chacela, hoy coagina, etcétera, areñe botado, tena de la andrés endulceina, de la embotiga vende a prisaina, o si no, de la andreñe esella, areñe moquini, de mudo. Entonces ahí, perfil bajo, famoso, perfil bajo. ¿Pero por qué todo eso? Y justamente para esconder muchas cosas, queridos hermanos, que no somos capaces de afrontar. Preferimos mimetizarnos y estar a favor del mal o estar con el mal que afrontar las cosas positivas y las cosas lindas que el Señor nos ha dado para vencer lo que es negativo. Entonces, queridos hermanos, cuando Juan hace la pregunta desde la cárcel a Jesús, el que ha de venir, ya está aquí, debe opear, pero imagina, bebé, obvio soy el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro. Realmente me pregunta a San Juan, a través de sus discípulos a Jesús. Y Jesús le responde, más que decirle positivamente o negativamente, sí, no. Miren lo que Jesús les dice. Miren las obras. Se remite a las obras. Por las obras, entonces ustedes van a encontrar y van a entender cuál es la acción de Dios en medio de su pueblo. Entonces Jesús da a entender que en su actuación y en su obra se ha hecho presente la salvación prometida por Dios, que se ha hecho irrupción la era paradisíaca, en la que ya no habrá ceguera o sordera alguna. ¿Y qué le dice? ¿Cómo le responde Jesús justamente ante esta pregunta? Ya es huella de ellos, sí, ya, Yuma, se llama me va a vender, te jodo eres yo uma, eres más yo uma, no. Jesús le dice, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven, los ciegos que ven, los cojos que andan, los leprosos que quedan limpios, los sordos que oyen, los muertos que resucitan, y se anuncia a los pobres el Evangelio. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que hoy la palabra de Dios también nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Quiere decir que aquí la ceguera o el ver, quiere decir, queridos hermanos, que a través de nuestras obras nosotros damos a entender que ñandé ya esa página de la situación en la que estamos viviendo. La ñandé lleva, la yajes ya no te pisa, da ya bueno bebé. No nos comprometemos con nuestra familia, no nos comprometemos y no nos queremos dar cuenta, da yajes ya se lleva, que nuestra familia está zarandeada totalmente por el mal, que nos dejamos dejar y dominar por las cosas negativas. Entonces, esa es señal también de que nosotros estamos prefiriendo permanecer ciegos. Y más aún, ¿verdad? Porque después, hoy mismo nuestro evangelio nos criticó bastante porque nos dijo, porque tenés una feroz viga en tu ojo. Vos estás ciego en realidad. Primero sácate la viga para que puedas ayudar a ver la realidad. Y ayudar a ese que tal vez tiene una pajita ahí en su ojo. Ayudarle a que pueda cambiar también él. Pero primero, quítate esa viga que no te deja ver la realidad que te está rodeando. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Sobre todo estos 4 días que nos quedan, o 3 días mejor dicho, porque el miércoles comenzamos ya nuestro tiempo de Cuaresma. Les deseo un feliz domingo y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.